Segunda etapa de la historia que estamos recorriendo de la estadística, siglos XV a XVII. Recordemos básicamente lo que vimos como característico de esos casi 2000 o 3000 años anteriores del desarrollo de la estadística. Básicamente, un conteo como objetivo fundamental, una construcción de información sobre totales que tenía que ver con la población, con la producción y con la capacidad de generar impuestos. A su vez, un problema para esta forma de reconstruir información, de resumirla y de presentarla, para cuando se deseaba tener información desagregada en términos de sexos, de edades y, recientemente, a partir del siglo XVI, de religiones. Es el surgimiento de la necesidad de contar con distribuciones condicionales. ¿Por qué surge esto? ¿Cuál es el primer elemento en la historia europea que lleva a tener distribuciones condicionales como una necesidad de información? Es la peste bubónica, uno de los últimos episodios de la de la Baja Edad Media, entre el siglo XIV, XV y hasta el siglo XVI, que se extendió por todo el mundo, la pandemia, una de las pandemias más importantes en toda la historia, y que se cree que le costó al continente europeo casi la tercera parte de la población. Esta pandemia entra básicamente por la ciudad de Messina, aquí en 1346 en Italia, y se va extendiendo. Había entrado también al extremo, a la Europa oriental por Constantinopla, y en el norte había entrado por Moscú y se había desarrollado por Rusia. Esta gran mortandad de personas implicaba la necesidad de contar con información sobre quiénes estaban muriendo en términos de edades, en términos de sexo, en términos de condados. Esto no era posible hacer. Las características de esta segunda etapa, que le hemos llamado el paradigma de los quiénes, tiene que ver con un cambio en las preguntas orientadoras del trabajo estadístico, de pasar del cuántos al quiénes. ¿Cuál es el problema que se genera desde el punto de vista de lo metodológico? Organizar información desagregada que permita contrastar lo que pasa con varones o mujeres, niños o adultos, católicos, protestantes, migrantes o no migrantes, es decir, presentar información que contemple la comparación. De aquí es lo que surge como grandes instrumentos el tema de las tablas de frecuencia y las tablas de contingencia. Los efectos del temor y el cambio en las preguntas que orientan el trabajo estadístico concitaron la instalación en Inglaterra, pero también en Francia y en los estados alemanes, de la técnica de llevar adelante registros sistemáticos de mortalidad y de natalidad. En principio, con base a las anotaciones que hacían las propias parroquias, se generan libros de defunciones donde la información se va recolectando día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, y se resume en las llamadas tablas que permitían ir conociendo qué es lo que está pasando. Esto se desarrolla o requiere casi unos 100 años de trabajos acumulados y conlleva a que, por ejemplo, en Inglaterra, hacia principios del siglo XVII, unos 100 años después, se establecen las primeras cuentas de mortalidad, donde la información sobre lo transcurrido en la centuria anterior ya se informa desagregada por varones y por mujeres. ¿Para qué se empieza a usar esta información? Si en principio tenía un origen sanitario y de control político poblacional de la población, luego empiezan a haber otros usos que tienen que ver más con el crecimiento de la propia ciencia y la expansión de la ciencia hacia otras fronteras y a otros campos en franco conflicto con las creencias establecidas.
por ejemplo Gaspar Neumann hacia fines del siglo XVII, en el estado de Breslau, se propone destruir las antiguas creencias populares muy fuertemente establecidas en el campesinado respecto a que los años que terminaban en número 7 moría más gente que los años que terminaban en otros números. Para poder discutir estas creencias afirmadas, asentadas así, lo que se hace es usar las cifras que la ciudad había tenido para contrastar esa creencia popular. Esta publicación de 1691 conllevó luego a que hacia 1718, o sea, casi unos 30 años después, se publica el primer estudio comparativo en Alemania de las tablas de mortalidad acumuladas en varios estados. Estamos listos para que la estadística, ya aplicada no a cuestiones que tenían que ver con el gobierno, sino con la población, dé lugar al nacimiento de la demografía. Peculiarmente, este es el resultado del trabajo de un astrónomo, Halley, que aplica el método de Neumann, utilizado para combatir creencias populares, al estudio de la vida humana, es decir, el uso de las tablas de mortalidad. Hacia fines del siglo XVIII, en Inglaterra se publican las primeras tablas de mortalidad que se usaron como regla y como base empírica para establecer muchos aspectos de la vida financiera y del gobierno de los seguros, de las casas de seguro, de rentas y también para las mutuales de beneficencia. Es decir, esta información, esta construcción se empieza a trasladar a otras disciplinas y a otros ámbitos. En síntesis, esta nueva etapa de unos 300 años que surge o que se encuentra disparada por un problema sanitario, termina generando un enfoque, una disciplina, métodos que son utilizados en una variada gama de actividades, por ejemplo, las finanzas y los seguros. Por ejemplo, el combate a las creencias populares o digamos que eran misticistas o que implicaban algunas cuestiones supersticiosas. ¿Qué deja como legado a la siguiente etapa de la estadística? Bueno, la aparición del concepto de porcentajes y proporciones. Evidentemente, si yo tengo que comparar varones y mujeres, las comparaciones de varones y mujeres empiezan a no ser posibles a menos que las cantidades totales sean iguales. No parece o no empieza a parecer razonable que se haga sobre la base de números de frecuencias absolutas, de lo que llamaremos frecuencias absolutas. Es por eso que empiezan las distribuciones condicionales. ¿Qué quiere decir condicional? Bueno, que lo que se observa, las cantidades que se observan, tienen que ponerse en relación con el total de esa categoría que se está analizando, y para comparar dos categorías yo tengo que contemplar esos totales. Esta es una lógica que la vamos a ver cuando empecemos a estudiar la estadística univariada para variables no métricas, donde arrancamos desde esta etapa.